Mr. Peabody's coal train is hauled away. You want to pick one out there, Kerry? Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación. Este 2023 empieza la mañana bien informado. La mañana de 970 Universal. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De 6 a 7, Mundo Agrario. Toda la información del agro de la mano del ingeniero agrónomo Roberto Said Matacaram. Entrevistas, informes y buena música. Bienvenidos a esta nueva mañana de Universal. De 7 a 9, 970 Noticias. Nano Fole, Andrés Rega, Juliana Perdomo. Noticias, entrevistas, lo que tenés que saber en la mañana. Buen día para todos, queridos oyentes. Buenos días, ¿cómo están? La vamos a pasar muy bien. Divino. Creo que sí, lo vamos a pasar bárbaro. De 9 a 12, Punto de Encuentro. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. La nueva mañana de 970 Universal. Hoy hay 66.000 uruguayos y uruguayas más que están en la pobreza. Aumentó la cantidad de personas en situación de calle. Aumentó enormemente la pobreza infantil y eso a los frentamplistas y a los uruguayos nos duele en el alma y no se resuelve con discursos, se resuelve con políticas públicas. Hay un país del que nos habla el presidente y otro el que gobierna. Otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber dos países, uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes. La que no encuentra medicamento cuando lo va a buscar. Creció la desigualdad, los salarios, jubilaciones y pensiones han caído al tiempo que los precios de los productos básicos no dejan de subir y la gente termina comprando de cuarto kilo como no se veía en Uruguay por lo menos hace 16 o 17 años. A estas personas que le llaman mitómanos y que le llaman de mil maneras, perejil. ¿Cómo es que un perejil y un mitómano tiene acceso al jefe de policía, al 2 de la policía, al 3 de la policía, a policías que le pasan información, a las cámaras de videovigilancia para cuidar al presidente que se ir a Dallas? ¿Cuáles son las facultades que se le dieron? ¿Que pudiera hacer cualquier cosa? ¿Tenía patente de corso? Cada uno de nosotros es importante personalmente. Tiene sus valores, le agrega al Frente Amplio calidad, pero al mismo tiempo tiene que ser responsable para que en colectivo el Frente Amplio llegue a gobernar. El Frente Amplio tiene que ser la alternativa y la esperanza. Y la esperanza se construye en la medida de que la sociedad uruguaya vea un camino, vea un programa. Son las 10 y 17 de la mañana y ya nos acompaña en los estudios de Universal Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Realmente un placer. Bueno, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Fernando, en la última encuesta de intención de voto de Cifra que se realizó a fines de febrero, el Frente Amplio tiene un 43% de la intención de voto y le gana por 5 puntos a toda la coalición multicolor unida. Y además hay un 19% de indecisos. Falta mucho. Es 1 año y 8 meses para la primera vuelta, para la elección nacional, pero cuando uno ve estos números, el panorama parece favorable a la coalición de izquierda. ¿Vos considerás que esta es una buena base para que el Frente Amplio gane el año que viene? Bueno, es una condición importante. Hace 1 año teníamos 10 puntos menos. En febrero de este año teníamos 10 puntos menos. Es decir, que la gente esté depositando su voluntad de apoyar al Frente Amplio es sustancial, es una condición sine qua non. Luego, si se logra mantener ese electorado y se logra sumar otro electorado, depende pura y exclusivamente del Frente Amplio y de su política y efectivamente de cuánto es capaz de mostrar su programa de gobierno para el próximo periodo. Y eso es lo que estamos trabajando ya hace meses, en la lógica de poder presentar un programa a la ciudadanía a mediados de año, en el mes de junio, y que luego con ese programa visitemos cada departamento, cada localidad, cada ciudad importante del interior para presentárselo a los frente amplistas y a quienes no lo son, porque va a haber muchos uruguayos y uruguayas
que en esta lógica de estar desconforme absolutamente con el gobierno actual, preste el voto al Frente Amplio. O decida votar el Frente Amplio en esta elección. O y muchos luego, que perdieron en las elecciones pasadas. O muchos sí. Desencantados de los 15 años del gobierno. Y muchos desencantados, sí. Nosotros estamos hablando... Bueno, yo llegué de Artigas ayer de tarde a tener una reunión muy importante, pero estuvimos 2 días en Artigas. Digamos, nosotros no hemos parado de salir al interior desde que asumimos la presidencia del Frente Amplio. De hecho, el año pasado llevamos más de 100.000 kilómetros hechos. Y esto habla de un Frente Amplio que quiere ser gobierno nacional, no ganar el gobierno con votos metropolitanos, ganar el gobierno con votos nacionales. Y hay que tener... ¿Fue el gran error de la elección pasada? Hubo varios. Nosotros preguntamos a 1.500 organizaciones con las que nos reunimos 4 preguntas. Las primeras 3 las voy a dejar, porque seguramente surjan en la entrevista, pero la cuarta era ¿por qué perdió el Frente Amplio? Es decir, en una pregunta que es la autocrítica en movimiento, y ahí encontramos muchas. Una de ellas, el distanciamiento entre el partido político y la gente, y la sociedad. Por solo contarte una anécdota, hay una comparsa Lugones en el interior que viene a desfilar a las llamadas de Montevideo. O sea, genera un movimiento cultural en la ciudad muy importante, y la persona me hizo unas críticas a la seguridad y algún otro tema, y cuando terminó me dijo, nunca tuve un dirigente del Frente Amplio 1 metro. Entonces lo otro es perder en política, decisiones erráticas. Esto es perder el alma, ¿no? Y Sí, recuperar el alma supone ir a ver a esa comparsa, pero ir a ver todos los movimientos culturales, sociales, intelectuales, académicos, filosóficos, de la ciencia, para construir entre todos una alternativa, un modelo que es muy egoísta, ¿no? Hoy de mañana escuchaba Globo tiene Folia, de San Pablo tiene un podcast que se llama Café de Mañana, y justamente hablaban de la figura de la esposa de Lula, ¿no? Entonces decían que ella justamente le trajo a Lula y al PT la capacidad de rejuvenecer y de acercarse al pueblo nuevamente, que era un partido que había perdido y se había envejecido y que había perdido su conexión con el pueblo. Y que ella, justamente, la primera dama, le trajo esa inyección de juventud y de acercamiento nuevamente al pueblo en un partido que se había enquistado. ¿Eso sienten que pasó? Sí, absolutamente. No pasó por la esposa de Lula, pasó porque el Frente Amplio es una estructura muy crítica, encontró en su propio análisis estos problemas y otros, y empezó a aplicar políticas y prácticas diferentes a las que había aplicado, sobre todo en el último quinquenio. Y eso nos acercó a buena parte de la sociedad. ¿Quiere decir que esto es de una vez y para siempre? No, los acercamientos son políticas permanentes. Yo me he planteado los 5 años salir. Yo voy a estar 5 años en la presidencia del Frente Amplio. Me he planteado salir cuando somos oposición y ojalá que cuando el Frente Amplio alcance el gobierno. Y esto es tener cercanía con los problemas de la gente. Uno puede imaginarse cuáles son, pero nadie los conoce más que el que vive en una comunidad, en un centro poblado, en una ciudad pequeña al interior, ¿no? Fernando, en esa misma encuesta de Cifra, si la comparamos con la que hizo la misma empresa en octubre pasado, no hay grandes diferencias. La única diferencia es que los blancos bajaron 1 punto, nada más, ¿no? El resto todo igual, Frente Amplio igual, Colorado muy bajo, el Partido Colorado, 3 puntos nada más. Ahora, uno dice, si en octubre estaba el panorama similar a hoy, ¿puede ser un indicio de que tanto el caso Astesiano como el caso Marcet no tendrán impacto en el año electoral? Bueno, ya tuvieron, ¿no? No creo que solo esos casos, ¿no? Pero digo, en esta encuesta no tuvieron. No, en esta no, en otras sí. Por ejemplo, si mirás la de equipos a final del año pasado, el Frente Amplio tiene 44% y el Partido Nacional tiene 25%. Sí, igual Ignacio Schwarzenegger, que estuvo ahí sentado, dijo que él considera que no hubo un gran impacto del caso Astesiano en la intención de voto. Si bien se esperaba un desplome de las gráficas, no hubo. No. Bueno, no sé, cada cual debe analizar de acuerdo a cómo le parezca. ¿Para vos puede pesar ese caso o no tanto? Bueno, que ha caído la coalición no hay duda. Digamos, los propios encuestadores dan cuenta de esa novedad. El Frente Amplio hace un año estaba por debajo de la coalición, varios puntos por debajo. Hoy en la que está peor está así, bueno, en la que estamos nombrando está 5 puntos por arriba. Y en la de equipos está 6 claro, o pero 7. el Frente Amplio empezó a levantar antes de que explotara esa bomba. Yo por eso le digo que no puede solo ubicarse la rebaja electoral por el caso Astesiano. Es un problema. Es el problema más importante que tiene el gobierno. Pero no es el problema más importante que tiene la gente. ¿Sabés que el gobierno podrá decir, ojalá este sea el problema más importante que tengamos, el caso Astesiano? Porque
por ahora, sobre todo algunos referentes del Partido Nacional y del Ejecutivo, están muy tranquilos. Porque dicen, bueno, están ahí los chats, no se han comprobado cosas, no cayó ningún político, y esto capaz que se diluye y no hay ningún político que sea responsable ni que esté involucrado directamente en los chats. Bueno, responsabilidades políticas no hay duda que hay. Si usted le da expedientes para leer al jefe de seguridad del presidente, responsabilidades políticas hay. Si usted permite entrar a la torre ejecutiva personas que lo iban a visitar al cuarto piso para hacer este tipo, llamémosle, de favores, es obvio que hay responsabilidades políticas. Pero en la torre ejecutiva, como jefe de la custodia presidencial que recibe gente... A mí me piden la cédula, Mariano. Bueno, pero que seguramente a las personas que llegaron a visitar a Astesiano le pidieron la cédula también, pero el tema es que fueron para adentro. No se las pidieron. Bueno, eso no se sabe, Fernando, todavía. Si dicen la que no están registrados. Claro, bueno, puede ser que no le depende de la persona. Puede ser que usted no le crea al gobierno. Capaz que el documento se lo pidieron y no quedó registrado. Puede ser que usted no le crea al gobierno, yo tampoco. Pero digo, lo que ha dicho el gobierno es que no están registrados. Pero cuando el Frente Amplio era gobierno, yo más de una vez subí y también pasé, capaz que me conocían por la tele y no me pidieron el documento. A mí me lo piden. Yo lo que digo es, si los que van me lo piden, y me consta que lo piden en general. Probablemente algunos periodistas no se lo pidan, pero en general lo piden. Bueno, vamos hasta ahí ahora, van a ver que nos van a pedir. Todos los que visitaban Astesiano no se los pedían. No hay cámaras para verificar quién lo fue a ver. ¿Es un edificio sin cámaras el de la torre ejecutiva? ¿No se inició una investigación administrativa? ¿A usted no le llama la atención que no haya una investigación administrativa? Entonces, pensar que el caso Astesiano no golpeó la credibilidad del presidente, a mí me parece realmente un análisis equivocado. No, eso sí puede haber golpeado la credibilidad seguro, pero no que sea el peor problema. El gobierno problema. No lo considera el peor problema. Pero el gobierno no considera que está perdiendo adhesión. El gobierno dice, nuestra mejor campaña electoral son los logros del gobierno, pero resulta que el gobierno pierde adhesión. Entonces, no es el exceso de confianza. Nosotros lo tuvimos también. Y pensábamos que nada iba a ser determinante. También hubo pérdida de adhesión, también hubo problemas en el gabinete, también ¿Y qué le digo? Esto es lo que le digo, que ellos están subestimando el problema que tienen. Porque este es el problema más importante que tiene el gobierno. ¿Lo dice de la experiencia del Frente Amplio? Bueno, yo en ese momento tenía otra experiencia, lo miraba desde otro lugar. Bueno, pero ahora está en la silla de Bueno, pero lo que no puedo es irme un par de años atrás, cuando tenía otra actividad completamente distinta a esta y desatada de esta, a lo que pudo haber sucedido. Supongo que los compañeros de la época habrán hecho un balance. Mi balance desde el lugar que estaba, que miro la política con atención, probablemente perdimos un poco de humildad y nos vino un poco de soberbia, que es la que yo noto en cada intervención del presidente. ¿Soberbia? Sí. Sí. Igual la entrevista con Blanca Rodríguez es un exceso de confianza del presidente. ¿Sí? A mí me pareció... ¿En qué pasajes te pareció eso? En varios, ¿no? No, justamente yendo a esa entrevista. No en los que están en los videitos de Sin TV, que están bárbaros, pero te digo, mirando la entrevista en profundidad, hay un presidente solo. Porque no es que no tenga respaldo de sus diputados y sus senadores, pero ¿dónde están generando agenda política? Cuando los llama con cierto apuro el 3 a pedirle que tomen el centro del ring, me parece una decisión sobre voceo media equivocada, pero bueno, él habrá visto un voceo que yo no. Pero cuando le pide a sus diputados y senadores, le piden que tomen agenda, porque no tienen temas de agenda, salvo aquellos que generan amplios rechazos en la sociedad. Claro, que ¿cuáles son? Que defiendan las reformas que están discutiendo, que de no, vuelta... le piden tomar el centro del ring, que es bastante más que las reformas. Con la metáfora boxística, ¿no? Hace referencia a la contienda pero en el box con la hay oposición. dos, ¿viste? Sí. En el box siempre hay dos. Lo que se está negociando. Ahora, días atrás vos dijiste... Ahora, tienen baja popularidad las dos transformaciones que el presidente defiende. La de reforma jubilatoria y la transformación educativa. El otro día en una entrevista con M24 dijiste que al presidente lo ves malhumorado y es lógico. ¿Por qué te parece lógico que hoy esté de mal humor la Bueno, si a vos dos ministros de tu gobierno le dan un pasaporte a un narcotraficante que está preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, es para estar incómodo, ¿no? Y de ese capítulo solo cae las dos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando todos sabemos que los subsecretarios en el Uruguay no toman decisiones. ¿Sí? El ministro sigue atornillado y el Ministerio del Interior ni se sabe. Si a usted le pasa que al que contrató una figura para ser jefe de la seguridad del presidente, no subestimemos el lugar, tiene 116 funcionarios a cargo. 116. Esto en Uruguay es una gran empresa, por el tamaño.
coloca a alguien que tuvo anotaciones por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondos, que estuvo 2 veces preso, no me van a decir que no es una responsabilidad del presidente y de quien tenía que controlar la custodia. Entonces, es lógico que esté malhumorado. ¿Qué pasó entre nosotros dos? Que yo le dije que él tenía que aclarar su enojo conmigo porque yo le dije que tenía que aclarar esta situación. Y si lo hubiera aclarado en tiempo y forma, seguramente los problemas que hoy tiene el gobierno para ganar credibilidad no los hubiera tenido. Hoy ¿Vos la estás gente, seguro que él está enojado con vos? Bueno, toda la prensa vio el saludo de mala frío gana. Yo hasta ahí pensaba que no, que la política ¿Hubo tiene... ¿Hubo una conversación después de ahí, Fernando? ¿Hubo un WhatsApp? ¿Hubo una llamada? nada. Pero el otro día justamente en esa entrevista, bueno, en esta cosa de Frente dice, este es el peor problema que tiene el gobierno, la Calle dice, este es un problema personal, mi peor problema fue el coronavirus. Pero no es un problema personal. Y cuando dice eso... El jefe, es como si yo te dijera, se nos cayó un ministro. Claro, es un problema personal del ministro. No, es un problema político del presidente y de su gobierno. Cuando él dice eso, lo que dice es, lo que sí me mostró este problema es que hay gente que no tiene códigos. Que hay gente que ha actuado sin códigos, que no le importa nada lo institucional por lo político. ¿Se siente aludido? ¿Usted en eso? Nada. Supongo que ustedes tampoco. Porque... No, pero pregunto porque está enojado. Ustedes está noticias. Enojado conmigo. Y después dice, hay gente que me demostró que no tiene códigos. Bueno, yo tengo códigos desde chiquito. No tengo los mismos de él. Mi código no es que en política yo voy a avisar si hay un caso grave para declarar. Mi código es que no voy a decir aspectos que hayamos charlado en una conversación personal. Y eso ni la Calle, ni ningún miembro de la oposición puede decir que lo hice. ¿Y cree que gente del Frente ha actuado sin código en este caso? Yo creo que no. ¿O ha socavado lo institucional en pro de lo electoral? Pero lo institucional lo socava el gobierno. Y hay que tener cuidado. Yo estoy cada vez más cuidadoso con esto. Pero si usted le da un pasaporte a un narco pesado y peligroso, sabiendo qué es, ¿quién hiere la institucionalidad? Volviendo al caso Astesiano. Porque Fernando, no es un tema menor. Imagínate entrar con un pasaporte paraguayo falso, todas las alarmas que deberían haber despertado en el Uruguay. Ahí estás hablando del caso Marcel. Igual fueron a sacarle huellas dactilares a la cárcel, fotografía. ¿Esto alguien en el Uruguay lo comprende, de verdad? Más allá de las pertenencias partidarias. ¿Alguno de ustedes hubiera dado ese pasaporte? Yo seguro que no. Seguro que no. Entonces, digamos, ¿cuáles son los códigos del presidente? Tiene derecho a tener los que él quiera. Pero lo que no nos puede imponer es códigos a los demás. Yo tengo los míos, creo que con él no cometí ningún exceso, no me metí con él ni con su familia. Hay información relevante en los chats vinculados a Astesiano, entre ellos el seguimiento o el intento de seguimiento, veremos hasta dónde llega esa investigación, de 2 senadores de la República, y no se les paran los pelos. No se les llama los pelos para que este tema no se hable, llamen periodistas de todos los medios presionándolos y a los dueños de los medios. A mí se me paran los pelos de punta. Porque eso es limitar las libertades. ¿Se acuerdan de la frase de la Calle? Lo pasa que él dice que él dice que el problema es que den por cierto todo lo que decía Astesiano en los chats. Pero el que creía en Astesiano era él, no yo. Claro, pero dice, yo no lo contraté a Astesiano. ¿Por qué tenemos que querer todo lo que dicen los chats? No, yo no digo que tengan que creer. Y después él asume el error de haberlo contratado. Él dice, sí, yo cometí ese error, pero con eso ustedes consideran en el frente que no alcanza. Bueno, hay responsabilidades políticas, insisto. Si alguien accedía a las cámaras de videovigilancia porque se la daba a la cúpula policial, ¿el ministro está pintado? Si alguien no verificaba el ingreso a torre ejecutiva de las personas que la visitaban, ¿no hay una investigación para hacer? Siguiendo con este caso, Fernando, ¿a vos no te preocupa la denuncia que te hizo la fiscal Gabriela Fossati por difamación e injurias? Para nada, si no, no vendría más al programa. Pues si no puedo opinar, si no puedo opinar de ustedes, ¿por qué yo no podría opinar de ustedes? Si no puedo opinar de la actuación de la fiscal en el caso Leal, ¿por qué no voy a poder opinar? Si no me lo prohíben ni la Constitución ni la ley. ¿Dónde está la injuria en las frases que yo dije en las notas que miré más de una vez? Porque a veces uno puede cometer excesos sin darse cuenta. Por la crítica que hiciste cuando Leal pasó de testigo a indagado. ¿No le explicaron hasta ahora cuáles son los hechos delictivos, de apariencia delictiva? ¿A vos te gustaría que te sucediera? ¿A vos, Sanguinetti, te gustaría? No. Pero alguna vez se la tienen que jugar. No es lógico que no le pero tienen que jugársela porque yo... No, pero es lógico que no le digan cuáles son las apariencias de... Te estamos preguntando nosotros a vos. Claro, el rol es distinto, Fernando. Acá somos periodistas. Pero no nos pidas cosas. Los periodistas tienen opinión. Sí, claro. Y dan eso no opinión. es jugársela. Para mí jugársela es otra cosa. Claro. Bueno, por eso son valoraciones distintas, como dije. Te estamos preguntando. Y yo te contesto. No, está equivocado el presidente y por eso ha perdido credibilidad. Por eso ya no se lo ve tan distendido.
Porque no parto de la base que porque ustedes me conocen hace tiempo me tienen que no preguntar profundamente. Yo parto de la base de porque me conocen hace mucho tiempo me tienen que preguntar igual que siempre. Igual. Ahora, el problema es que ellos trabajan para que no les pregunten. No, y igual, llaman a los medios. Fernando, esta mesa que está acá integrada por dos compañeros más, así como te conocemos a ti y te preguntamos a fondo, si el presidente viene, hacemos Yo lo que exactamente digo lo que mismo. ustedes saben bien que desde las jefes de gobierno llamaron a los medios y a algunos periodistas para presionarlos. No. Y eso lo saben. A mí eso no me consta. Bueno, los periodistas del Observador son la prueba más tangente, Ese es un episodio más tangible, Está bien. pero hay otros Al que, 12 nunca compañeros. llamaron. Y en ruedas de prensa la calle Pou se para y responde a todas las preguntas. Al 12 llamaron. Al No. periodista del 12 llamaron. ¿A qué? Sí, a presionarlos. ¿Para qué? Para que no den información sobre el caso Astesiano. No me consta. No, a mí Bueno, Son a mí mis sí. compañeros. A mí sí. A mí no me consta en el día tampoco mi compañero. No. Y respondiendo a la pregunta Además, que me hemos hacía. dado a mí sí. todo lo que A mí, surgió. y así, A periodistas respondiendo a la del 12 pregunta para que me hacías, presionarlos, decía, no. A mí me consta. si a mí me gustaría lo que pasó con el fiscal, yo no hubiese ido a hablar con los padres astesianos, ¿no? Entonces ya ahí yo no tendría ese problema. Pero eso es otro tema. Pero, ¿Tá? ¿tiene derecho a ir o no? Y preguntando, no es mi problema si tiene derecho o no. O sea, pero me preguntan a mí, ¿te gustaría que pasara eso? A mí no me pasaría porque no Para iría. vos no fue un Pero error eso va a empezar. que fuera. Pero está, El Frente menos si Amplio fuera considera dirigente que sí. político. Capaz Yo como soy- periodista hubiese ido, Ah. como dirigente político no. Cuando pasó eso, ¿cómo te sentiste tú? Cuando te enteraste que Leal, en el medio de la tormenta que tenía el gobierno, que todos los días salía un chat distinto, que todos los días se le complicaba más, le abrieron un camino, el Frente Amplio le abrió un camino Bueno, para si la- que le pegaran, por que fue el increíble diario con el del caso de lunes, Leal. si la reunión fue oportuna, no fue oportuna. Luego, si puede hacerla, todos nos damos cuenta que sí puede. ¿Para vos fue inoportuna? Para mí no. Pero como dije, yo soy parte de un colectivo. Pero para el Frente Amplio sí. Para el Frente Amplio cree que fue inoportuno, como cree que la decisión de la fiscal es un error incalificable. Luego sabemos lo que la fiscal dice sobre la investigación, que le filtraban cosas del gobierno, de la fiscalía, los que tenían que investigar se dedicaban a tapar. Este chat probablemente, o este audio, probablemente sea el más crudo que haya salido del caso Astesiano. Alguien que dice, yo no me voy a inmolar por esta tarea, que es decir, no voy a hacer todo lo que pudiera, porque no es un problema de pena lo de Astesiano, la pena es una pena más que adecuada de acuerdo a los juristas que nos asesoran a nosotros. El problema es la rapidez a la que se llegó a un juicio abreviado cuando en verdad habían muchas otras cosas por las cuales le vale la pena investigar. Yo no me puedo acostumbrar a que llamen periodistas Ahora, para presionarlos, si la pena- ni me puedo acostumbrar a que sigan 2 senadores pagados por una empresa. Pero, A perdón, esa empresa, Fernando. ¿quién la está investigando? Vertical Sky, ¿quién la está, que además ganó licitaciones en el gobierno? ¿Quién le está investigando para saber quién le pagó? Fernando, Porque si la si pena quiere para contratar ustedes, a alguien le paga, ¿no? si para ustedes la pena es adecuada, pues se han asesorado con juristas, pero a su vez consideran que lo rápido llegó a un juicio abreviado. ¿Ustedes no están queriendo dilatar esta conversación de Astesiano por un tema de estrategia política? No, para que se sepa la verdad. ¿Cuánto se sabe de la verdad de Astesiano? El hermano de Bueno, Astesiano, está en fiscalía. el Está en hermano órbita de la Astesiano justicia. dice públicamente, creo que fue a Canal 12, cuando Alejandro nos dé la orden vamos a contar todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? El padre de Astesiano dice que Leal lo fue a ver porque él lo hizo saber que quería hablar y también se despachó con críticas al gobierno. El hermano dijo que era un soldado universal que respondía a órdenes. Entonces no es un tema que se lauda con una pena a alguien que está preso por diferentes casos de corrupción. Es que estaba funcionando esa lógica de corrupción en el 4º piso de la torre ejecutiva. ¿Cómo la gente no le va a perder credibilidad? ¿Cómo no el gobierno no va a perder credibilidad en la gente si todo esto pasaba en el mismo edificio donde funciona inteligencia estratégica? Si Leal hubiese sido un dirigente del Partido Nacional, lo hubieran pegado. Yo qué sé, yo no le pego a nadie. Yo lo que hago son discusiones Bueno, políticas. te a mí me entiendo lo que pega. estás diciendo, ¿no? Si querés te traigo la carpeta que le entregué a Iturralde con las cosas Ah, que bueno, para te quiero decir, pero si yo tuviera pero lo que hubieran hacer juicio criticado, político- lo hubieran criticado por ir a No, hablar en el medio de un juicio, ir a Usted hablar no con los opina, padres de uno de los yo involucrados. Cosas que no son posibles de demostrar, no discuto. Fernando, Es te cambiamos de contrafáctico, tema. Bueno, es enormemente contrafáctico que me contrafáctico. pregunta a mí también Sí. qué haría si no sea mal. No, yo le pregunté si no le sorprendía. ¿Le No, sorprende pero o ¿qué no? haría yo? De contrafáctico también, o sea, yo No, no estoy en usted, eso, no estoy yo metido en qué sé, esa porque yo- no hice todo lo anterior. Yo Ah. parto de la base de que el Frente Amplismo tiene que hablar con todo el mundo. Yo, de hecho, ayer me reuní en Artigas con un abogado penalista, blanco, wilsonista, que tiene pensamientos cercanos a los que yo tengo y conversamos sin ningún problema. ¿Hubieses ido a la reunión con los padres de Astesiano? Bueno, no me pasó, que es como decís vos, pero si lo tengo permitido, tengo claro que sí. O sea, si no me lo prohíbe la ley,
es que lo tengo permitido. Y de hecho, unos días después fue un periodista y le hizo una entrevista. Es distinto. Es Bueno, distinto, no Fernando. tiene Yo no nada que sé ver. cuál es el estatus que ustedes creen que tienen. Para mí son Muy ciudadanos distinto igual que después- yo. Sí, pero es somos ciudadanos igual que tú, pero somos. Si somos también- ciudadanos y no podemos somos ir, políticos. pero es No, otra- es pero otro- yo tampoco soy Una, político. una entrevista periodística Pero es puede otra ir un cosa. periodista, pero hay periodistas que van a conversar y Pero no Gustavo sacan ni Leala, una nota. pero Gustavo Leala, ¿qué fue a ver a Castesiano? ¿A hacer una entrevista? Bueno, no lo creo. vamos a contar cuando termine no esta lo he leído indagatoria que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué van a decir? ¿Que fue a escribir un libro? No, usted lo va a saber igual que toda la ciudadanía. Ojalá lo hubiera podido decir el día que la fiscal le cambió de testigo a indagado No. y ahí su abogado le recomendó no hablar y yo creo que es correcto en términos jurídicos. Pero es claro que no cometió ningún delito, a tal punto que todavía no se le dice cuál es el hecho con apariencia delictiva. Y han pasado semanas. Y esto le hace mal al Uruguay. Porque las personas tienen derecho a saber por qué se les investiga. Entonces, está claro que cualquier periodista puede hacer una entrevista con el padre Astesiano. Y cualquier ciudadano. ¿O cree que Astesiano no habla con los vecinos del lugar? ¿Cómo citaron al padre Astesiano que vive en Brasil? ¿Con qué mecanismo? Fernando, Pero son cosas que no las puedo responder yo. Pero el problema es que el gobierno no las aclara. Y cuando no las aclara, oscurece. pasamos pierde a credibilidad. otros temas importantes también. Para la ministra Azucena Arbeleche... ¿Me permite una frase? A ver. Vio que dije, este es el tema más importante para el gobierno. El tema que más daño le hace. Pero no para la gente. Ujú. La gente cuando le preguntan cuáles son las preocupaciones que tiene, no responde a Astesiano en el primer lugar. No las tiene en el primer lugar. Tiene que va al supermercado y no Sí, le da la bueno, plata. Este tema es importante, para la gente es muy importante. Para la ministra Azucena Arbeleche no son de recibo las críticas de ustedes tras esa rebaja de impuestos que el gobierno entiende que hizo y que anunció el 2 de marzo en el discurso del presidente ante la Asamblea General. ¿Qué dijo ayer en conferencia de prensa? Diga lo que se diga, lo que hay acá es una rebaja. Eso fue lo que opinó ella, ¿no? Y después explicó, ¿no? Digo, por qué para ella es una rebaja. ¿El Frente Amplio no va a reconocer esto nunca como una rebaja de impuestos? Ya dijimos que lo íbamos a votar Sí, eso sí. y cualquier cosa que beneficie a un sector de la sociedad uruguaya, y particularmente en este caso trabajadores, lo vamos a apoyar. Lo que no significa recordar la historia de los impuestos. En el Uruguay, en la promesa electoral de no aumentar impuestos, se quitó 2 puntos del descuento de IVA por pagos electrónicos. Ayer la calle dio una cifra de 2017, ¿no? Hoy hay 4 veces más transacciones financieras a través de tarjeta de débito de lo que había en 2017. 4 veces. Este dato que manejó la calle es improcedente. Es lo que yo digo, la gente deja de creerlo porque dan datos de una información que tendría que estar actualizada que tiene 5 años. Y cuando ves a ver lo que está actualizado, la transferencia por mecanismos electrónicos de pago, débito u otros, se multiplicó por 4 en ese periodo 2017-2022. Pero luego nosotros todos pagamos 2 puntos más de IVA. Todos los que estamos acá. Eso es un impuesto. Recaudó 35 millones de dólares. El gobierno, en el medio de la rebaja salarial, cambia la lógica de cálculo de IRPF y recaudó 65 millones de dólares. Llamalo como quieras. Los expertos en política tributaria dicen, estos son impuestos, esto genera una mayor recaudación del Estado. Y ustedes dicen Y que eso con esto de ahora el gobierno empieza a devolver eso. Empieza a devolver lo que construyó, 300 millones de dólares, y le va a salir 310 millones. Y le va a salir esta política algo menos de 300 millones o en el entorno de 300 millones. Claro, pero y los va a dar en el año electoral, ¿no? 2024. Bueno, ¿Pero pero les parece más bueno, saludable hay que nada. nada? Bueno, es carnaval electoral. Sí, me parece más saludable que nada. Siempre. Si hay 20 medidas para tomar en el agro y toman 2, como han tomado, es mejor que no tomar ninguna. Bueno, pero a la cuestión, Pero precisa más el agro. a la cuestión electoral voy, ¿no? Porque así como ustedes consideran que esta medida se toma porque el gobierno empezó la campaña, también los blancos pueden decir que ustedes nunca van a admitir que esto es una rebaja porque ya están en campaña. No, yo que los blancos digan lo que quieran. Y los colorados y los Claro, cabildantes. pero es lo Yo mismo. respeto lo democrático. Nunca se le va a Lo que reconocer le al digo es- otro una virtud cuando se vienen los tiempos Pero no electorales. es el Frente Amplio que juzga, es la gente. En De esto, hecho- En todo. en esto que se anunció el 2 de marzo es la gente. En todo. En esto se mide como cualquier otra cosa. Hasta ahora los que criticaron duro fueron el Frente Amplio y el PIT-CNT. De No, hecho, Mariano, déjame pero hay sumarte. críticas menos claras de las entidades agropecuarias por la falta de competitividad. Es verdad que con nosotros se movilizaban y los medios mandaban drones a mostrarlos, pero lo cierto es que el dólar hoy les coloca problemas. Estás de enojado con los competitividad. medios. No, ¿pero qué? No, con los periodistas ningún problema. Pero los Lo que medios te sí, digo no, es, pero ¿qué tienen? en Los mi medios vida iban a yo cubrir vi actos más grandes que Pero, a el de Durazno, que fue un acto importante, y nunca vi un dron.
Pero los medios iban Nunca a vi cubrir transmitir el un nacimiento acto de un de solo 100.000 Uruguay personas porque en era algo vivo. masivo. Que no, vos no hubieras ido a cubrir lo del nacimiento de un Claro solo que hubiera Uruguay y ido. esa movilización. Claro que hubiera ido. Lo que Sí. pasa es que todo el equipaje que llevaron los canales para hacer esa transmisión casi en vivo, a actos que el PCNT convocó de 50.000 personas o más, no iban. Lo que yo hablo es de desigualdad, no si había que cubrirlo o no. Y los medios tienen un papel que juegan en Uruguay, juegan en cualquier parte del mundo. No, pero eso era desigualdad, es una persecución que tenés vos. Yo y la universidad y Bueno, otros ¿qué la analistas. universidad? Y cuando dijo que los espacios en los medios eran 3-1. Con Gustará el referéndum, o no. con el referéndum ahí no tuvieron razón. le No, bueno, pero también Porque decían que conversamos había mucho. mucho más tiempo para el no y en realidad se dio. Mire, en ese momento me invitaron de ADM a un diálogo sobre la LUC. Y decían, bueno, va a ir Domenech por el Cabildo Abierto, va a ir Sanguinetti por el Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente, y no me acuerdo quién ahora, creo que Pablo Iturralde por el Partido Nacional, y yo. Entonces, obviamente le dije que no. Porque el 4-1 este que se arma muy habitualmente en los informativos es parte de una lógica que le da más tiempo a la coalición que al Frente Amplio. No lo tenemos medido hoy, ahora actualizado, pero lo vamos a medir. Y hay canales que tienen un comportamiento más equilibrado que otros. Pero que en la corte electoral el minuto que le cobraron en la campaña anterior al Frente Amplio fue más caro que al resto de los partidos, es una cosa que van ustedes y piden la información en la corte electoral. Entonces, cuando yo digo hay sesgos, y sí que hay sesgos, los medios juegan un papel importante. Sí, y lo hay. O sea, y sí que los hay. lo que yo quiero decir es. Esto es una interpretación errática de los periodistas que pero muchas lo que veces pasa- me dicen en el Frente Amplio. No, Lo que Fernando, pasa es que vos no pegás. Vos confundís Yo la no le pego cobertura de los nada. medios con lo oficial. Durante los 15 años de gobierno Frente Amplista, los blancos y los colorados, no todos, pero muchos nos decían lo mismo. Le dan mucho más espacio al gobierno que a nosotros. Y bueno, lo que pasa es que cualquier acto de gobierno con el presidente, con un ministro, con un vicepresidente o secretario de presidencia, genera noticias. Entonces, claro, termina teniendo más espacio el oficialismo, el gobierno, porque ahí se generan las noticias, porque son los que toman las decisiones. Como generamos noticias en TV Ciudad, lo que hace el Entonces, intendente. durante los 15 ¿O no? años del Frente Amplio se le daba más espacio, quizá más minutos al ¿Te vio oficialismo que a algún la medio oposición, más perseguido que y TV después es Ciudad lo mismo. en este tiempo? Pero yo ¿Te vio, pero genera más. algún medio más pero genera perseguido más que noticias en TV Ciudad lo que es el Yo le intendente o pregunto, no. ¿usted vio en este periodo algún medio más perseguido? Yo pregunté A antes ver, una yo cosa. invito a dejar de ¿Genera o hablar no? de los medios porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotros no somos políticos, somos periodistas. Y Pero somos yo no hablo actos- de los periodistas. No, está bien, pero estamos hablando de los Yo medios de supongo que alguien comunicación y tiene un somos medio parte- porque quiere tener Está bien, un nosotros instrumento somos de poder. parte de los medios de En un comunicación. momento la gente ganaba dinero, mucho dinero con un medio. Hoy esa ecuación no es tan clara. Entonces, alguien tiene un medio porque quiere tener un poder. A mí me gustaría volver. Nos queda poco tiempo. Sí, yo No quiero me tener una pregunta digas pendiente, Dale. Mariano, No me enganchada des a esa la que vos. noticia. Dale. Sí. Que son muy avaros con el tiempo. El tiempo es tirano. Mariano hacía una reflexión con respecto a los anuncios del Poder Ejecutivo con la rebaja de impuestos, la conferencia de ayer de la ministra Arbeleche y un poco lo que el Frente Amplio ha salido a decir, que en realidad lo del 2 de marzo fue el Frente quien salió a dar una respuesta como oposición. Pero yo veo un poco antes. El Frente Amplio ya había criticado esta baja de impuestos sin conocerla, sin saber el diseño. Mujica llamó de tacaño al presidente de la República y su equipo económico. ¿Y Vergara qué lo mismo. razón tenía, no? Vergara lo mismo, digo. ¿Y qué razón tenía ¿Ustedes no Pepe? creen que cuando, por ejemplo, hacen la crítica como oposición, que juegan fuerte antes, no le dan herramientas y no le dan armas al presidente para que en su discurso lo arme de otra manera distinta? Porque el presidente, el 2 de marzo... Ahí están las encuestas Déjame que dijo terminar, Mariano. Fernando. ¿no? Cuando el 2 de marzo el presidente hace su discurso en la Asamblea General ante todo el Parlamento, él ahí toma palabras del Frente Amplio y críticas previas al Frente Amplio sin conocer lo que iba a anunciar y terminó siendo un discurso muy sólido. ¿Para usted? Sí. Bueno, para mí no. Entonces, ¿cómo es sólido que usted toma políticas públicas para apoyar a trabajadoras domésticas que nunca van a pagar IRPF en este gobierno? Es más, perdieron salario en este gobierno. ¿Cómo es que ese alivio fiscal le va a llegar a los trabajadores de 15, 20, 25 mil pesos? ¿Cuál es la política complementaria para este sector? Ninguna. La pérdida más importante que tuvieron los uruguayos fue la rebaja salarial, no la carga impositiva. La carga impositiva es una demostración del no cumplimiento de la meta, pero a ustedes le bajaron el salario. A ustedes. Y esa transacción, sean periodistas o cualquier otro trabajador del medio, y eso significó 700 millones de dólares. El país volvió a tener la riqueza que tenía en 2019, pero esos 700 Ahora, millones de dólares no volvieron a los ¿No creo que trabajadores. perdió categoría la discusión El política? gobierno no...
yo le estoy dando la categoría. Si a usted le parece que yo no le estoy dando No, información... no. Yo, Le antes estoy de hablando venir acá, puntualmente de la entrevista que estamos estudio realizando en este momento. horas para hacer Nosotros una también, entrevista. nosotros ¿Y usted también? Nosotros también. Entonces yo lo que le estoy diciendo de la falta de... Pero Una José- cosa es José si... salió el otro día a decir que no había escuchado el discurso, pero sí con Bueno, una... yo no solo escuché, sino que estuve ahí y además aplaudí varios momentos del discurso. Sobre sé. todo cuando habló del tema de los bomberos y de lo que jugó. Pero ahí tiene políticas públicas para tomar. El aplauso alimenta el alma, como dijimos en la conferencia. Pero no resuelve el problema de falta de bomberos. No resuelve el problema de la rebaja salarial en el sector. No resuelve el problema de la formación profesional en el lugar. Y estos son problemas que los bomberos denuncian a través de sus sindicatos. Entonces, digamos, hay partes de... Si usted me dice el presidente comunicó bien, yo creo que en general comunica bien. El problema es si la gente ya le cree o no. Y yo pienso que ahí es donde está su debilidad. Perdió mucha credibilidad en un público que lo escuchaba y le creía. Tiene saldo positivo en las encuestas igual de aprobación de gestión todavía. Mínimo, ¿no? Sí. Sí. Yo lo tomo como válido. Le- Dentro del gobierno... Le va mucho mejor que a Tabaré Vázquez Pero cuando escuche. tenía 3 años la segunda presidencia, no en la primera de Vázquez Sí. le iba mejor a Vázquez, y le va un poco mejor que a Mujica cuando cumplió 3 años como Yo presidente. lo que digo es que si todo esto se conjugara en apoyo, debería ser el Partido Nacional el partido mayoritario del Uruguay. Y no hay una sola encuesta, ni una, No, que pasa nos diga está- que el Frente Amplio son los votantes de la le coalición lleva multicolor que 15 apro- que puntos, Ese 4-1 14 era puntos. Fernando más temprano. Sí, pero el 4-1 Claro. ese funciona para Pero los digo, en medios, el funciona caso- para todos. pero en el Aunque, ca- aunque los moleste a ustedes, Pero funciona. en el caso de la aprobación de gestión, son todos los votantes de la coalición multicolor y algunos más que estarían aprobando la gestión del presidente. Eso no quiere decir que todos voten Exacto. a la coalición multicolor Por en eso yo, 2024. si vos me decís, el presidente todavía tiene un apoyo importante, tiene. Que el presidente cayó más de 20 puntos en esa credibilidad o en ese apoyo, cayó más de 20 puntos. Y que una buena parte de esa caída es en el último año, porque no han dado pie con bola. Yo le estaba nombrando, yo sé que las entrevistas tienen que ser rápidas, pero si vas al hospital a buscar diaformina, que es para nivelar tu azúcar en sangre, y no hay, ese es tu principal problema. Yo recorrí todo el país y en varios hospitales faltan medicamentos de este tipo, para enfermedades crónicas. Y nos responde que hay un aumento de 50% en el gasto de medicamentos. Bueno, en primer lugar, el informe que nosotros tenemos no dice eso, dice que hubo una caída en el gasto de medicamentos. Pero en segundo lugar, entonces, ¿qué es lo que falla para que medicamentos de alta sensibilidad no estén dentro de la farmacia? Entonces, no es un problema del Frente Amplio contra la calle. El Frente Amplio tiene que polemizar con el gobierno, porque es oposición. Por momentos las preguntas que a nosotros nos hacen es una pregunta, ¿usted es oposición o no? Yo soy oposición y critico al gobierno y lo hago desde un lugar educado. Yo no soy maleducado con el presidente, lo que sí ni con el gobierno. Si se malhumoran, me mandan esos tuits maravillosos de senadores de la República, ¿no? Pero esta no es la forma de hacer política del Uruguay. Como los de Da Silva o Bianchi. Esos Y tweets. otros que tienen la misma virulencia y Fernando- amparados los fueros se sienten los dueños de verdades que son absurdas. Entonces, en Uruguay todavía no castigamos que Graciela Bianchi haya publicado una foto trucha del presidente Petro al lado de Según Pablo ella fue una Escobar. estrategia comunicacional. Fernando, ¿Vos qué opinás que sos comunicadora? No se puede, ustedes Yo no creo pueden que hay que ser opinar. responsable. Bueno, no es responsable esa señora. Nosotros Sin embargo, es aquí senadora. mira, ahora que lo trae. Está bueno que traigas el tema de colación. Un segundo, Mariano, nada más. No, porque cuando vino Graciela Bianchi acá, se enojó con nosotros porque le preguntamos por eso. No, ella vive. Se enojó muchísimo con nosotros y no sé quién con ese creo que está en mis patrimonio. redes, si lo puedes encontrar. Yo además se enojó mucho he hablado personalmente bien de conmigo ella, preguntando por yo eso. la conocí como No, pero está bueno trabajadora. que lo traigas porque justamente hay como una cosa de que, no sé, que estamos levantando el centro del gobierno nosotros. No, ustedes no, yo nunca dije eso. Bueno, pero que No, no, pero no estamos no me presionados. atribuya lo que no dije. No, pero que no estamos presionados. Que Ustedes son compañeros de los periodistas que le damos más espacio a ellos que presionó el nosotros. gobierno. Conversen con los compañeros. no nos consta. Conversen. Yo les Conversamos, estoy diciendo, conversamos de todo. esto sucedió. Si eso hubiera pasado, nos hubiéramos Nos enterado. vemos todos los días en las Bueno, reacciones. el día anterior, Leo Abercon me dijo que no le constaba eso y al otro día el Observador prohibió a los periodistas publicar una nota que tenían armada. Es decir, evidencia más clara que esa, búsquenla en otro país. Fernando, ¿qué te pareció lo que hizo Andrés Lima cuando contrató a su cuñada para la Intendencia de Salto? Que la contrató temporalmente y explicó que fue mientras ella conseguía otro trabajo. Me pareció desafortunado y lo declaré, que las intendencias ni ningún cargo público debe servir para solucionar problemas, aunque tengan muchos fundamentos para hacerlo.
pero no es tu empresa, es una empresa, es un lugar donde administras dineros públicos y que contratar familiares no es una buena idea. Ahora, este caso de Lima me lo han preguntado 10 veces, pero el caso de Carán es que está toda la familia adentro. Tu respuesta Es por que lo de no Carán queda va a ni ser uno- lógica. Pasa que el caso de Carán se lo Pero no preguntamos. es el caso de Pero Carán. el caso de Carán se lo preguntamos a un blanco nosotros. Ese Esa es la Soriano, gracia, porque tu ese- respuesta ya la sabemos. Bueno, pero... Escuchame, pero dijiste que pará que le tengo junio, que terminar julio. de responder esa pregunta, si no me va a quedar en el aire. Ahora, hubo una diferencia. Esta trabajadora ya dejó de ser trabajadora. La contrató unos meses, pero se revisó la situación y la corrigió. Y yo fui crítico. Y además lo llamé a Andrés y le dije que no compartía, no es que me quedé callado. El problema es que a los intendentes blancos, que en casi todas las intendencias hay familiares, en una parte de ellas, ¿no? Hay que ir a La Valleja, hay que ir a Artigas, hay que ir a Soriano, hay que ir a muchas para ver la cantidad de familiares que hay. Entonces, esas grandes familias, ¿está bien o está mal que estén? Para mí está mal. El Partido Nacional prometió en campaña que todos los cargos a las intendencias debían entrar por concurso o por sorteo. El Frente Amplio presentó un proyecto en el Parlamento para votar eso que era una iniciativa nuestra del Partido Nacional y no lo votaron. Entonces, ahora Conrado Ramos dice, para mi gusto, de forma muy acertada, que se vote un proyecto de ley que limite esas potestades de... No tiene los votos. De ingreso. Pero es el gobierno, pero ¿sabe cuáles son los votos que le faltan? Los que no son del Frente Amplio. O sea, yo lo que exhorto al gobierno es que su asesor en política de servicio civil dicen que este no es el mecanismo para asegurar transparencia y eficiencia a las intendencias, presenten ahora un proyecto que el Frente lo vota. Fernando Tenemos Pérez. más No, ya está, se acabó el tiempo. Un minuto, lamentablemente. te dije. No, y son las 10:55, debemos ¿Cuándo van a tantas, definir todo. candidatos para la presidencia? ¿Junio, julio, cuando hagan el programa del Frente Amplio? Y se van a definir en diciembre, pero En es realidad es evidente cuando que... cada uno quiera alargar. Cuando Pero Orsi quiera evidentemente, alargar, cuando Cose quiera alargar. Evidentemente hay plazos que apuran mucho más a quienes van a ser luego elegidos candidatos, ¿no? Bien. Porque la campaña electoral, aunque es muy larga y aunque nos parece el país muy chiquito, recorrer el país lleva semanas, ¿no? Semanas. Lo digo por experiencia mía visitando escuelas cuando era dirigente sindical de primaria y visité casi todas las escuelas del país, y lo digo ahora que hice 2 giras enteras por todo el país. Entonces, de alguna manera, encontrar tiempos para hacer campaña requiere decisiones rápidas, que no sé cuándo serán. Oficialmente se van a proclamar los candidatos del Frente Amplio y el programa se va a aprobar en diciembre de este año. Bien. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana. Un enorme placer y pregunten lo que les dije porque les van a aparecer muchas sorpresas. Que pases bien. Mariano López.